A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Grabación. Bueno, damos gracias a Dios que hoy podemos llegar a la clase 1B del libro 5. La gente que lo están viendo por YouTube y por Facebook. Ya está diciendo, oye, tremenda esa clase de la última semana de Jesús, oye, el orden. Ahora uno comprende, Dios mío, vagabundo, inscríbanse. No le dé todo, pastor, perdóneme los de YouTube. Sí. Entonces, hay otro aviso que se me olvidó, es que próximamente vamos a estar, sube la cámara, Laura. Ok, yo creo que lo que hice fue que la bajé, entonces subí ahí. Próximamente, ¿ahí? No. Oh. Haz lo contrario que hiciste ahorita. Ahí Sí. Okay. Próximamente voy a comenzar un curso los días jueves. Este mismo curso, pero los días jueves a partir de las 7:30. Y yo siempre le he dicho a los alumnos que el que quiera puede entrar sin costo, sin ninguna obligación, con derecho a voz, con derecho a voto, porque la idea es que refresquen conocimiento el que lo quiera hacer. Entonces, a partir yo me imagino que entre 2 semanas, pues ya estamos recolectando el dinero para comprarlo el material. Estamos comenzando el libro 1 nuevamente. Así que si alguien quiere un repaso, se puede entrar tranquilamente. Me dice a mí, yo le mando la información de la entrada de Zoom y puede entrar con el código. Y también, bueno, corran la voz, Laura, por acá. Si hay alguien que quiera inscribirse, que aproveche que arranque como es. Bueno, hoy nos toca... ¿Y la hora, mi apóstol? 7:30. 7:30. Que aquí la mayoría trabaja hasta tarde, entonces corrimos media hora para que puedan estar tranquilamente. Bueno, vamos a echar un repasito rapidito para entrar a desglosar la clase 1B. Según lo que hemos aprendido, que yo le dije que el buen maestro siempre da las diferentes opciones y que el alumno escoja cuál quiere. Ejemplo, hay gente que piensa que la salvación se pierde y otros que no. Cuando uno enseña ese tópico, uno tiene que decir, hay 2 corrientes. ¿Entiendes? Y entonces, donde haya 2 corrientes, uno no puede ser dogmático, así uno tenga su forma de pensar, pues. Porque entonces sería inducir a la persona a que piense como uno piensa. El buen maestro, cuando hay 2 corrientes, da la libertad de que la persona escoja, siempre que se le diga que usted la va a defender es con su punto de vista con basamentos bíblicos. Más nada, ¿no? Entonces, las 2 corrientes que yo le dije que había, una que es que la más conocida por todo el mundo, la más comercial, por decirlo así, es que Jesús murió el viernes, pero las cuentas no cuadran. Pero como nadie se pone a sacar cuentas, quedó el viernes. Jesús murió el viernes y resucitó el domingo. Bueno, Mateo 12:40 dice que la única señal, y Mateo 12:40 y Mateo 16 no sé qué cosa, dice que la única señal que Jesús dio fue la señal del profeta Jonás. Que como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces, fue la única señal que Jesús dio de esos 3 días. Entonces hay que ponerle atención a eso. Así que el que piensa que murió el viernes, bueno, yo no tengo por qué explicarlo porque no lo sé explicar los 3 días y las 3 noches porque no me dan las cuentas. Entonces, pero está libre del que pueda echarme el cuento de los 3 días y las 3 noches. De acuerdo a Mateo 12:40 y Mateo 16, perfecto. Pero hemos tomado la parte también de la otra corriente que dice que Jesús llegó 6 días antes de la Pascua y habíamos dicho que eso fue un día jueves, ¿verdad? Algo así.
Estuvo llegó el jueves, el viernes, ¿qué le hicieron? Una cena. En Una casa cena. de Lázaro. Ajá, en casa de Lázaro, María y Marta. Al otro día, fíjate, al otro día de reposo, fue la entrada triunfal a Jerusalén. Recuerde que cómo estaba Jerusalén, un hervidero de gente, ¿se recuerda? Sí, porque era se acercaba la Pascua. Sí, eso, con ese puntico de lo que aprendimos la semana pasada, ya se nos pone en una mejor perspectiva el ambiente. Ya no son los miles que podían vivir en Jerusalén, sino que había parte de la cantidad de habitantes de Jerusalén, estaban 2,5 millones de gente de afuera que venían a celebrar la Pascua. Y ya Jesús había hecho señales en Jerusalén, había hecho señales en Jericó, había hecho señales en Betania, y todo eso se corrió la voz, que cuando Jesús llegó ese sábado, la entrada triunfal a Jerusalén, que entró en un pollino, que significaba que cuando un rey entra en pollino, entraba en son de paz, y si entraba en un caballo, entraba en son de guerra. Él entró en un pollino, y la gente lo comenzó a recibir la entrada triunfal. Después que él llegó a la entrada triunfal, fue al templo, miró todo lo que estaba pasando. Ya sabemos qué era lo que estaba pasando. Estaba el negocio en pleno apogeo, todo el mundo comprando sus corderitos, haciendo el cambio. Estuve leyendo en estos días que el cambio era 4 veces más de lo que podía valer en la calle. Un ejemplo, si el cambio era, por decir, 2 denarios, no, ellos exigían 8. Un tremendo negocio. 8 shekels. Sí, y vendían el cordero, el precio que ellos querían, de acuerdo al peso, de acuerdo al tamaño, y si usted llevaba el suyo le decían que no, y entonces se lo compraban y después ellos lo vendían más caro. O sea, el propio negocio, y el dueño de ese negocio era Caifás, juntamente con Ainás, su suegro, y todos los sumos sacerdotes estaban agarrando su parte ahí. Entonces subió todo eso y se devolvió a Betania. El lunes entró sabiendo ya que era lo que estaban haciendo en el templo, y volteó la mesa de los cambistas y de todos los mercaderes. O sea, es que era un negocio completo. Adelso tenía su punto de venta cordero, yo tenía el mío más abajo, Laura y Joribel tenía la mesa de cambio, un negocio completo, y Caifás desde la oficina viendo todo el movimiento, ¿no? Y la gente entrando y comprando, y no, vete para allá que Laura da mejor precio, no, pero Joribel también cambia bien, mira, y bueno, ese era un negocio. Jesús vino y volteó todo, y agarró a fuetazo a todo el mundo, y sanó unos cuantos, y se devolvió nuevamente a Betania el lunes, ¿verdad? El domingo, perdón. El lunes, cuando regresa, lo reciben las autoridades, los sacerdotes, y ya estaban molestísimos, y lo primero que le dijeron es: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que hiciste ayer, no te me hagas loco, que me volteaste el negocio y me tumbaste el negocio. Y entonces ahí es donde entra, que eso lo vamos a desglosar más adelante, cuando Jesús empieza desde Mateo 21 hasta Mateo 24, si no recuerdo, 25, algo así. Empieza hablándole, y empieza de la parábola, le habla sobre el tributo, todas esas cosas. Y se vuelve a ir para Betania cuando termina. El martes, él descansa, quedó en Betania, pero hubo uno que aprovechó que Jesús se quedó en Betania, Judas, y fue a negociar, mira el sinvergüenza, y fue a negociar al Señor Jesús. Y porque los sumos sacerdotes preguntaban: oye, queremos matar a este hombre, pero no era durante la Pascua, porque hay mucha bulla, mucho alboroto, y entonces, ¿y cómo hacemos? ¿Y dónde lo podemos agarrar? Pero, oye, en la ciudad un peligro. Entonces ahí se apareció Judas, exactamente en el momento. Acuérdense que Judas era dirigido por el mismo diablo ya en esa última semana,
y dijo, yo se lo ofrezco, ¿cuánto me dan ustedes? La gente se alegró y le ofrecieron 30 monedas de plata, como estaba escrito en la profecía. Llegaron a un acuerdo, como Judas sabía dónde iba el Señor, en qué parte de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, cuadró con ellos para entregárselo ahí. El miércoles, entonces temprano, comenzaron los discípulos, le dijeron al Señor, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Para hacer los preparativos. Y Jesús le dijo en el aposento alto en Jerusalén, fueron, como toda la gente, cada quien preparando su asunto, ¿verdad? Y todos llevando el cordero al templo para que los sacerdotes, que eran 7,000 en esa oportunidad, los degollaran, lo presentaran al Señor el sacrificio, y cada quien se llevaba su asunto para comenzarlo a preparar para comérselo después de las 6 de la tarde. Que había que comérselo vestido, con el bastón a punto de salir corriendo, con los zapatos puestos, porque eso simbolizaba la salida, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y que se lo iban a comer con panes sin levadura, y dice la Biblia que los panes sin levadura eran llamados también pan de aflicción o panes de sufrimiento, que simbolizaba el sufrimiento que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Y dice que Jesús, después que comió la cena, y dijo claramente, Jesús no fue sorprendido, uno de los que está aquí me va a entregar, y empezaron a todos a preguntar, ¿seré yo maestro? Y a mí lo que me llama la atención es que Judas también preguntó. Fíjate, ya eso era el miércoles en la noche, en la cena, y él lo había negociado el martes. ¿Seré yo maestro? Fíjate lo que es la hipocresía, el amor al dinero, dejarse llevar por el mismo diablo. No reconocerlo a él. Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Para mí, que Judas le preguntó calladito y Jesús le respondió calladito. Porque si lo ha escuchado Pedro, se lo echa al pico. Entonces, después que Jesús toma la cena, la Pascua, instituye la cena del Señor, lo que nosotros llamamos Santa Cena, y le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, tomad, bebé, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Este es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas veces que la hiciere, en memoria de mí. Cuando Jesús termina de instituir la Santa Cena, que inclusive el mismo Judas participó, Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, ya fíjese, Jesús ya había comido la Pascua, porque como judío tenía que participar de la Pascua. Jesús ya había instituido la cena del Señor. Ya estoy, como diciendo, ya estoy listo. Entonces le digo a Judas, lo que va a hacer, hazlo pronto. Y ahí cantaron el himno y se fueron al jardín del Getsemaní, al Monte de los Olivos, y es donde ya en la noche vino una turba con palos y piedras, hermano, a buscar preso a Jesús. Dice, hay un pasaje, de ahí cuando agarraron a Jesús, no me recuerdo ahorita cómo es que dice, pero estuve escuchando a una persona que sabe de eso, y dice que cuando la cantidad de soldados, eso es lo que significa, era un mínimo de 600 soldados. ¿Sabes lo que es eso? 600 soldados salieron a agarrar a Jesús, y mucha gente con palos y antorchas. Y con todo eso, cuando Jesús dijo yo soy, todos cayeron al suelo. Ok, entonces ya eso era miércoles en la noche. Se lo llevaron a Anás. Anás no encontraba de qué acusarlo, lo vamos a ver más adelante. Buscan falsos testigos, lo acusan y se lo mandan a Anás. Anás también lo juzga, lo condena, y entonces tempranito, 6 de la mañana, le mandaron un WhatsApp a todo el mundo en la noche. 6 de la mañana se reúne en el Sanedrín, y el Sanedrín todo lo condenan a muerte. Pero como ellos no podían matarlo, porque estaban bajo el Imperio Romano, 7 de la mañana se lo llevan a Pilato.
Ya viene ahora, ya han habido 2 juicios religiosos, ahora viene el primer juicio político. Pilato dice que él no encuentra nada malo, la mujer dice no te metas con ese justo, anoche sufrí mucho en sueño. Pilato trata de sacarse el problema de encima, no puede, la gente presionando a Pilato. Pilato escucha que Jesús es de Galilea y dice, tú eres de Galilea, buscando una salida. Y sabiendo que Herodes Antipa estaba por ahí porque él también le tocaba festejar la Pascua, se lo mandó. Antipa cuando lo ve se alegra porque él tenía tiempo tratando de conocer a Jesús, le había pedido amistad en Facebook, pero Jesús no lo había aceptado. Entonces cuando lo encuentra en vivo, le hace una pregunta, le espera que haga milagro, Jesús no le contesta nada, Pilato un poco molesto, desencantado, Herodes Antipa molesto, desencantado, se lo devuelve a Pilato. Pilato dice, pero buscando todavía la salida, bueno, ¿y a quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos pidieron, suéltanos a Barrabás, incitado por los sumos sacerdotes, por la autoridad religiosa. ¿Y qué hago con el Cristo? Crucifícale. A las 9 de la mañana, Pilato da la orden, se lavó las manos como diciendo, no tengo nada que ver, ustedes son los que están pidiendo que lo maten. La gente se echó una maldición encima cuando dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ya yo le expliqué eso la otra vez. Esa maldición. Entonces lo llevan a las 9 de la mañana, después que lo latigan, lo llevan al Monte de la Calavera, allá al barrio, lo crucifican y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que Jesús entrega su espíritu diciendo consumado es. Ahí ya prácticamente las 6 de la tarde del otro día, que es donde sacamos la cuenta, ¿verdad? La noche vamos a ver si me acuerdo, la noche del jueves, la noche del viernes y la noche del sábado. El día del viernes, el día del jueves, el día del viernes, el día del sábado, ahí están los 3 días y las 3 noches. A grosso modo, eso fue un resumen. Usted, si aplica la técnica de repetición, esa es la forma única de aprendérselo. No se lo va a aprender de otra forma, eso es repetición, y asegurarse que lo está repitiendo mal, porque si lo repite mal, lo va a aprender malo. Okay. Y entramos entonces a la clase 1B, Jerusalén y el templo. Entonces, como todo aconteció prácticamente esa última semana alrededor del templo, ¿verdad? Primero la Pascua, primero la entrada triunfal a Jerusalén, después la purificación del templo, después la Pascua. Entonces, bueno, ha parecido bien a lo que hicieron este curso. Bueno, vamos a estudiar Jerusalén y el templo. Interesante. Ok. Jerusalén, vamos a comenzar en Jerusalén en el tiempo de Abraham. Si usted puso atención, tiene que haberse dado cuenta lo ordenado que Dios trabaja y que conoce el futuro tan al dedillo, como decimos. Que fíjese que cuando Abraham se le presenta allá a Melquisedec, ¿verdad? Vemos entonces que es el mismo lugar que es en el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar al niño, que es donde está Jerusalén, el templo. O sea que la pregunta es, ¿tenía ya Dios en los planes que Jerusalén iba a ser en ese sitio? Claro que sí. ¿Desde cuándo? Desde los tiempos de la fundación, a lo mejor. Abraham, qué tremendo, ¿no? Desde los tiempos de Abraham, donde se le presentó, primero donde le iban a sacrificar a Isaac, después donde se le presentó Melquisedec. Este era el sitio donde pasado casi 2000 años más, y de Abraham hasta David,
eran 2000, ¿verdad? Ujú. 1000. No me recuerdo bien la fecha. Más de 2000 años antes, mínimo, ya Dios había dispuesto que iba a ser Jerusalén. Fíjese, vamos a leer Génesis 22, 1-2, a ver qué dice. Génesis 22, 1-2. ¿Cómo dice? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, ¿cuál monte? Moriah. Moria. Y segunda de Crónicas 3:1, ¿qué dice? Perdón, vamos a seguir leyendo. Léame el 10 y del 10 al 13. Ahí en Génesis 22, del 10 al 13. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rechazaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Oh, o sea que en ese monte se hizo el primer holocausto, lo hizo Abraham. Uh-huh. ¿En qué monte? Moria. Moriah. Ahora vamos a leer segunda de Crónicas 3:1, 2000 años después, prácticamente. 1000 años después. 1000 años después. Miren lo que decimos fácil, 1000 años después. Ajá. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Por eso sabemos que es el mismo lugar, en el monte Moriah. Usted vio aquí en una de La portada la portada, de la clase. vio dónde estaba el monte Moriah, ¿verdad? Uh-huh. Por ahí lo tenemos. Búsquela ahí la página 8. A 21 en la mía. Ok. Monte Carmelo, vamos a ver si lo tenemos acá. No, En medio del monte Hinnom y del valle Ajá, exacto. Sí, pero aquí no están, pero hay una por ahí que yo la vi. Sí, aquí está en la Z, el valle de Hinnom. Está por aquí abajo a la izquierda. Abajo el valle y arriba entonces el monte. Uh-huh. Entonces vemos a la luz de la escritura que ya Dios tenía planificado dónde iba a ser el templo de Jerusalén, y 1000 años antes exactamente llevó a Abraham a que hiciera el sacrificio de su hijo y después lo cambió por el de un carnero. ¿Cuál es la enseñanza, hermano? Mire, nuestros tiempos están en las manos del Señor. Uh-huh. Nada de lo que le ocurra a usted y a mí agarró a Dios de sorpresa. Otro ejemplo que le puedo dar la Biblia. ¿Se recuerdan la historia cuando Dios se encontró por primera vez con Abraham? Con Moisés. En la zarza. Uh-huh. En la zarza. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en la zarza? Todo el mundo se acuerda nada más la primera parte. Sí, quita la sandalia. Ajá. Ya hasta lo cantamos. Sí. Pero Dios le dice a Abraham, a Moisés. Dios le dice a Moisés que él va a libertar a su pueblo y después lo traerá aquí mismo para que me adore. Ese es el monte. ¿Cuál monte? Moriah. También. ¿Cuál monte? Moriah.
Tiene No, que ser. no. Búsquelo ahí, vamos a buscarlo. Para que me adoren. Ya que me metí ahí, vamos a buscar Sí, cuando... vamos, estoy aquí. Digo, buscando. Ya que me metí ahí, vamos a salirnos. Vamos a ver dónde que está esa parte que... En el Éxodo 3, Dios llama a Moisés. Monte Oré. Éxodo 3:1. Monte ¿Cómo dice? Oré. Ok. El monte Oré, ¿cómo le dice? Oh, sí, allá en el Monte Oré, la salsa al día. Pero ¿cómo dice? Vamos a ver qué fue lo que le dijo. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, No, búsqueme la sacerdote. partecita de que Ahí va, hablaron. ahí va. Está ahí en Nada más. está en el 1. Sí, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Oré, monte de Dios. No, ¿qué les dijo? Ahí no le ha dicho nada. Toda la conversación. Por eso. Ay, no, que ese no es. Ese no Y es. dijo el Señor, El 12. y dijo el Señor en El el 12. 7, Sí, el 12. El 12. el 12. Ve. Y él respondió, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiese sacado este pueblo de Egipto, servirás a Dios sobre este monte. Ajá. ¿Cuál monte era? Oré. Oré. Y sabe que ellos se quedaron fuera del monte Sinaí. Oré. Monte Oré y monte Sinaí, anótelo por ahí, es el mismo. El mismo. El mismo. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? Según la gente que sabe, las plagas que Dios envió sobre Egipto duró aproximadamente un año. Y fíjate, ya Dios le había dicho, lo vas a sacar y lo vas a traer aquí para que me adoren. Para que me adore. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que Dios sabe todo nuestro futuro. Todo. Con Abraham, después de 1000 años, donde comenzó el primer sacrificio con Isaac, ahí mismo se fundó Jerusalén y ahí mismo estuvo el templo. Con Moisés, cuando le dijo, vaya y después me van a venir a adorar acá. Dice, hermano, por eso es que Jesús dijo, no cae un pajarillo a tierra, si no es la voluntad de vuestro Padre. Y vosotros valéis más que muchos pajarillos. Esa es la confianza que debemos de tener, así las cosas nos salgan entre choreta y torcida. Así no entendamos. Lo primero que va a venir, no el diablo viene después. El miedo, el temor, la situación, el pago, la deuda, la enfermedad, todo, pero todo lo que pueda venir, tenemos que contrarrestarlo sabiendo, fíjate, no pensando, sabiendo que Dios tiene control de nuestro futuro. Claro, si hemos estado haciendo las cosas malas, sabemos que también nos van a corregir, van a venir consecuencias. Pero si estamos tratando de hacer las cosas bien, sin dañar a nadie, honrando a Dios, sabiendo lo malo y apartándonos, entonces Dios va a venir es a nuestro auxilio. ¿Saben? Entonces, 1000 años antes, Dios ya había hablado de que ahí se iba a hacer el templo y que Él lo cumplió, porque de paso el que le salió fue Melquisedec, que lo que significa rey de paz, rey de Salem. Entonces, todo ya Dios lo tenía y lo tiene calculado. Todo está calculado, usted no tiene nada que añadir, usted y yo lo que tenemos que leer, entender y obedecer. Se acabó. La tenemos, Dios nos la puso bombita. Leer, entender y obedecer. Nos salimos de ahí, se nos complica el serrucho. Pero vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Yes. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Ok. Está bien. Ok. Entonces, y ninguno de nosotros 4 que estamos acá vamos a durar 1000 años.
Gracias a Dios. En este cuerpo. No, pero lo que le quiero decir, quiere decir que Dios sabe lo que nos va a pasar dentro de 30, 40, 50, 20, 15, 10, X años. Ujú. ¿Sí? Así que Los días están vamos bien. contados en él. Ujú. Ese fue ahí, fíjate que ahí no había nada, solamente el monte Moria. Ah, moría. Moria o Moria, como yo, porque sabes que últimamente hablo es puro francés, entonces digo. Sí. Pasamos al templo portátil. El templo portátil se lo mandó Dios a hacer a Moisés. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el desierto viviendo en carpas y entonces para Dios poner su presencia ahí, también mandó a hacer una carpa para él y se le puso el nombre de tabernáculo. Era algo y es algo Algo que existe. sencillo, pero lo único que lo hace grande es la presencia de Dios, hermano. Usted y yo podemos ir a una iglesia muy lujosa y esto y aquello, pero debemos asegurarnos que se esté predicando lo que hay, que Dios esté ahí. Lo que hace grande la bendición no son las paredes. Qué bueno si tenemos buenas paredes, buen sonido, buenos cantantes, buena silla, buen aire. Qué bueno. Pero cuando usted y yo nos vamos de ahí, eso son 4 paredes. Ujú. La presencia va con nosotros. Entonces es la presencia de Dios lo que hace la diferencia. Tengamos eso pendiente siempre. Que a veces matamos a la gente por tener un buen templo y resulta que lo que trae la bendición de Dios no son las paredes, sino la gente que estamos matando. Que Dios nos ayude a entender esto. Entonces el primer templo fue un tabernáculo. Perdón, fue llamado tabernáculo, que eran un poco de tela de cabra, de terciopelo, de lo mejor que había para la época. Eso sí, lo mejor que había para la época, con lo mejor entendido en arte, en diseño. Creo que uno se llamaba Aulia, algo así, y entonces hicieron esto. Y lo dividieron. Dios lo mandó a dividir en 3 partes. Lugar santísimo, El atrio primero, lugar santo y santísimo. lugar santo y el patio. Tan sencillo. La distancia ahorita no me llega, aunque en el curso de Moisés está bien especificado, el curso que yo doy de Moisés, creo que eran 14 metros de largo por 7 de alto, pero no me recuerdo. Pero lo principal era 3 cositas, 3 espacios, 3 divisiones. La primera, el lugar santísimo. ¿Qué había ahí? El arca del pacto. El arca del pacto. Después venía el lugar santo. ¿Qué había ahí? En la mesa del pan, el candelabro y el altar de incienso. Ajá. Y después venía, ¿qué? El patio o el atrio. El patio. ¿Qué había ahí? La fuente y el Altar de sacrificio. eso del holocausto. El altar del holocausto. Ok, vamos rapidito ahora a desglosar cada uno. En el lugar santísimo estaba solamente el arca. ¿Qué tenía el arca adentro? Aparte que era forrada de oro, tenía unos querubines que se tocaban las alas uno por el otro. Pero ¿qué tenía adentro? Las tablas, ¿no? Las tablas de La Moisés. tabla de La tabla que Dios le dio a Moisés, Ajá, estaba la vara de Aarón, la vara de Aarón que rebeldeció que rebeldeció, y maná. y Una muestra de maná, o sea. un tobo de maná. Eso es lo que había ahí, cada uno con su significado. La vara de Aarón fue cuando Dios escogió al sacerdocio levítico y le dijo, la vara que rebeldezca, esa es. El maná, dándole a entender que él los alimentó durante 40 años en el desierto, y las 2 tablas que fueron los mandamientos que Dios envió. Eso era lo único que había en el arca. Y sobre ello la presencia de Dios, que eso era lo más importante. Después en el lugar santo estaba el altar del incienso.
que era para aromatizar el asunto. Estaba el candelabro, que es como eso que tiene 7 brazos, uno en el medio y 3 a los lados, Sí. que era para alumbrar. La orden era que ese candelabro siempre tenía que estar Encendido. encendido antes de que siga. Eso fue cuando lo que le conté de la purificación del templo, cuando Antíoco Epifanes IV lo contaminó, cuando ellos entraron y limpiaron todo, dice que lo que quedaba era un poquito de aceite para que iba a durar un día nada más. Y entonces ellos rápido buscando el aceite se echaron 8 días. Cuando llegaron a los 8 días, el aceite estaba todavía ahí. O sea, Dios esperó, vaya. Por eso entonces que la fiesta de la dedicación, que es en el mes de diciembre, entonces se hacía con puras luces y regalos luces, porque el milagro fue ese, que el poquito de aceite duró 8 días. Era nada más para un día. Entonces los sacerdotes eran los encargados de entrar y todos los días echarle aceite a ese candelabro. Y los panes, la mesa se llama la mesa de la proposición. Posición también. Que eran, sobre esa mesa se ponían 12 panes, pero ubíquese, los panes no eran como los de nosotros, eran redondos. 12 panes, que cada pan significaba una de las tribus de Israel, que eso significaba que estaban en la presencia de Dios en el lugar santo. Cada sábado se cambiaban los panes. Esos fueron los panes que David y sus hombres comieron, que no les tocaba comer, y comieron. ¿Ves? Y después viene afuera, en el patio, la fuente de bronce, que era donde la llenaban de agua para lavarse los sacerdotes, porque estaba frente al altar del holocausto donde sacrificaban los animales. Entonces se llenaban de sangre, había que limpiarse, había que lavarse. Ahí es donde se lavaba también los sacerdotes para entrar al lugar santo, y donde también el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. O sea que es sencillo, pero está ahí. 6 muebles. 1 en el lugar santísimo, 3 en el lugar santo y 2 en el patio. Preguntas hasta acá. Dudas, comentarios. Y el patio era la que se llenaba ahí de tanto de sacerdotes como de los hombres, Ajá, okay. No mujeres. Sí, hasta ahí podían llegar. Claro, porque podían llegar hasta ahí. De paso, si venía un judío, tenía que llevar el sacrificio hasta ahí. Ahí era que lo recibían los sacerdotes para hacer el sacrificio. Perfecto. ¿Alguna observación más? ¿Alguna pregunta? Entonces es algo sencillo de entender y comprender y repasar, repetir para que se nos quede. Dime, Joribel. El patio se dividía en patio de los gentiles y el patio de Israel. No, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ahorita no. Ahorita estamos en el tabernáculo. Ok. Ahorita estamos con pura carpa. Con pura carpa. Cuando usted lea, creo que Levítico. Y para que sepa, hermano, mire, de los 40 años que estuvieron en el desierto, el libro del Éxodo se fue escribiendo hasta el Sinaí. Hasta rapidito, póngale usted el primer año ahí. El libro de Números y Levítico se llevaron más de 30 años a escribirlo. Ahí, porque ahí es donde se quedaban, donde escribían. Ok, entonces, ya vamos para allá. Genealogías y números y... Sí, pero es muy emocionante saber qué es lo que significa. Ok, entonces 3 cositas nada más: el lugar santísimo, el lugar santo, el patio. El lugar santísimo, el arca del pacto que tenía las tablas, el maná del cielo y la vara de Aarón que reverdeció. El lugar santo, el candelabro para alumbrar, que siempre debería estar prendido, la mesa de la proposición, y que eran 12 panes que se cambiaban todos los sábados,
y el altar de incienso para perfumar la cosa. Y afuera en el patio, el altar del holocausto y la fuente de bronce. Ok. Seguimos entonces. Llegamos ahora sí a Jerusalén y al primer templo. El primer templo lo quiso construir David. Pero Dios le dijo, no, tú eres un hombre, tú has derramado mucha sangre. Tú eres un hombre de guerra. Lo va a construir tu hijo. Y fíjese que David no puso objeción y más bien le dice a Salomón, esfuérzate, honra a Dios, tú vas a construir el templo y yo, oiga bien, yo de mi tesoro personal en la conversión dio 100,000 kilos de oro. ¿Saben lo que es eso? Y no lo dio todo, y dio 100,000 kilos de oro. Dio no sé cuántas toneladas de plata, dio no sé cuántos kilos de bronce para trabajar el templo. Salomón hizo el templo, se tardó 13 años, si mal no recuerdo. Vamos a buscar eso en Crónica. Yo sé que el de él se tardó 7 años. Vamos a buscar el tiempo que Salomón construyó el templo. Vamos a ver para que quede claro. Construyó. Sí, 7 años. Primera de Reyes 6:38 dice. ¿Cómo dice? Y el año 11 en el mes de Bul, es el mes 8, fue acabada la casa con todas sus cosas y conforme a todo su diseño. La edificó pues en 7 años. ¿Pero cuál? Primera de Reyes, esa es ¿La de él o la del templo? Saúl. ¿Cómo dice? No, la de el templo. ¿Cómo dice? Ok. Y en el año 11 en el mes de Bul, que es el mes 8, fue acabada la casa con todas sus cosas y conforme a todo su diseño. La edificó pues en 7 años. ¿Cuál casa? Déjame ir. Sí, lo que pasa es que lo tengo acá, no tengo el de esto completo. Voy a buscarlo en Primera de Reyes. Búsquelo, yo lo quiero estar seguro. Sí, yo sé. Es Primera de Reyes 6. Ese que yo encontré ahí. Primera de Reyes 6. Ajá. 6:38. La edificación, pues, es 7 años. Ok, vamos a ver. Si vamos al 7 completo. Sí, porque está hablando aquí del templo. Dice, y la entrada, el 31 dice, y la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral. Ya, y los 7 años. Eran 5. Ajá, sí. 7 años. 7 años. El 37. Sí. Entonces la que se echó, fíjate, todo tenía la información cruzada. 13 años fue la de él. ¿La qué? La casa de él, el palacio de él. Ok. Entonces 7 años edificó Salomón el templo en 7 años. Claro, lo hizo con lo mejor que había para aquel entonces, ¿no? Lo hizo con los cedros del Líbano, trajo los mejores ebanistas del Líbano, hizo contrato con el rey de Irán, y bueno, puso los mejores que cortaban las piedras, dice que no se escuchaba ni un ruido de un martillo, todo encajaba, todo tremendo, todo bien hecho, y después recubierto de mármol, de oro, o sea, una belleza. 7 años se tardó Salomón. Y lo hizo igualito al primer tabernáculo. Fueron 3 lugares eso. ¿Eh? Sí. Todavía no había ninguna alteración. Y estaban todas las cosas. Estaba en el lugar santo, estaba el arca. Ajá, todo estaba ahí, no había faltado nada. O sea que aquí lo que vemos solamente que ya dejó de ser hecha de tela,
de cuero de animales, de palos con argolla en el medio para transportarla. Ahora es un señor templo, edificio, pero con sus 3 divisiones igualitos. Exacto. Seguimos. ¿Qué pasó con ese templo? Fue destruido. Cuando usted lea el libro de Jeremías, ahí fue destruido por los de Babilonia. Nabucodonosor. Y eso arrasaron con todo y se llevaron todo y y ahí es donde se pierde el arca. Mira, hay muchos comentarios emocionantes, todo lo que yo he escuchado, toda la enseñanza, y toda se la he escuchado a Rabino, no a ningún bate quebrado. ¿Entiendes? Todo gente de allá que saben el idioma original, el punto, la coma y la historia de primera fuente. ¿Y qué dicen? ¿Se desapareció o se perdió? La que a mí más me ha gustado, y me hizo leer durante un mes, y me acuerdo que mi esposa me decía, pero quédate tranquilo, serio. Digo, no, Mari, esto está entusiasmado, esto está interesante. Y traté y no le llegué, pero para mí esa es la más. No sé ni explicar. La que más me gusta, una dice que está escondida por aquí, que se la llevaron por allá, que se la llevaron unos monjes, que está en no sé cosas, que está por Puerto Rico, otro dice que está en Altagracia por allá, otro dice que está en Aguay. Ayer la encontró la NASA, esa es la gran noticia mundial. Pero fíjese, la encontró ayer. Se lo voy a recomendar, el programa claro, el hombre es fuerte, el hombre no sabe hablar bien, él empuja, él golpea. Se llama Un Rudo Despertar, ese es el programa de Un Rudo Despertar. Ajá. Un Rudo Despertar. Y él dice, el mismo se cataloga que antes, por 20 años, fue un falso profeta, porque yo hablaba como hablan los evangélicos y enseñaba lo que... Bueno, hay que saberlo escuchar porque el hombre no habla, empuja. Entonces él dice, y es verdad que yo me fui a la escritura, en los dos, cuando hicieron el templo de Salomón, te voy a hablar así vagamente porque no tengo la cita, hay 2 columnas a la entrada del templo. Sí, porque eso tiene como, no sé si es eso el otro, como 60 y pico habitaciones. 2 columnas que según vamos a suponer que sean 50 metros, vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que sean 50 metros, que dice la Biblia, y las 2 columnas del templo, 50 metros. Cuando vienen los de Babilonia y arrasan, y dice que agarraron las columnas y se las llevaron completicas, las columnas, ninguna medía 50 metros, por decir. Medían 1,5 metros menos. Entonces él dice, pero que el hombre lo explica. Pero una bóveda. Ajá, que eso era hecho ya, planeado cuando Salomón lo hizo, cosa que si algún día venía el enemigo, quería atacar, esconder el arca, que era lo principal. Entonces, y cita Jeremías, el hombre te hace caminar por todos lados, por todos esos lados. Entonces, y él explica la forma de cómo se hizo una palanca que hacía que con pesos de arena y de piedra bajaron las columnas, abrieron no sé qué cosa y por ahí sacaron el arca. Y se la llevaron, ya tenían los túneles hechos. Pues ya tienen túneles, sí, porque y lo fueron cerrando y lo han encontrado es las marcas, que es lo que dice las marcas de Jeremías, porque Jeremías, él cita Jeremías, le estoy hablando así genéricamente. Sí, pues está chévere. Oye, de verdad, entonces, y la Biblia, cuando yo leo, de verdad, las columnas medían tanto. Cuando tengan tiempo, lean eso, la construcción del templo, y pónganle atención a lo que mide la columna. Después lean Jeremías cuando arrasan, las columnas no miden lo mismo. No miden lo mismo. O sea, era que, un ejemplo, medían 48. Pero como abajo le habían hecho como una falsa calzada, un falso
piso, basamento, que se movía cuando le ponían peso, entonces medían 48, pero con eso 50. Una vez que venía el enemigo, movieron eso, sacaron el arca del templo porque estaba dentro del templo y por ahí se la llevaron. Pero es interesante. Entonces busque un rudo despertar. Sí, yo la encontré. Bueno, él tiene como 500,000 Sí, mensajes, pero trate de buscar lo de el arca, algo que sea relacionado con el arca, y me lo manda, cuando lo consiga me lo manda para yo volverlo a escuchar y volverlo a repasar. Ok, entonces, hasta acá en el segundo templo está todo. Cuando viene Babilonia, que arrasa con todo, se perdió el arca. Se perdió el arca. Hasta ahí no sabemos dónde está. Pero como estamos hablando del templo, seguimos con el templo. Cuando vienen después de 70 años de la deportación de Babilonia, empiezan a construir el templo. Primero llegó Nehemías con el muro, pero antes ya estaba Esdras con Zorobabel y construyeron el templo. Ahí fue, acuérdense, tenga buena memoria, cuando vinieron los samaritanos, que ya se habían mezclado, que no eran puros. Ellos vinieron, nosotros queremos ayudar. Sí. Y los judíos que vinieron de la deportación de Babilonia le dijeron, no. Dice que buscaron en los registros, ustedes no aparecen. Y no lo dejaron construir, que fue entonces los samaritanos hicieron en el monte Gerizim, por allá, hicieron otro templo, porque nosotros vamos a adorar a Dios. Vinieron los judíos de acá y fueron allá y le destruyeron el templo a los samaritanos y volvieron otra vez hasta acá. Entonces, ahí ya había la diferencia, ya había la pelea, ya había la guerra. Entonces, ahí es donde sí ellos hacen el patio a los gentiles, cosa que si algún samaritano osara, insistiera en venir, bueno, llega hasta aquí, te voy a dejar entrar pues, pero hasta aquí. Entonces, ahí fue que hicieron el patio a los gentiles. Entonces ahora, después de ese segundo templo que construyó Zorobabel, entonces pusieron patio de los gentiles, el patio de los judíos, el lugar santo y el lugar santísimo. De hecho, yo sé que es así porque eso es lo que dice la historia. Todo el que va a Israel, que el muro de los lamentos, eso es el muro de afuera del patio de los gentiles. ¿Por qué sabemos? Porque la historia dice, y Josefo lo corrobora, los romanos le prendieron fuego al templo y para que se cumpliera lo que dijo Jesús, no quedara piedra sobre piedra. El templo, como estaba forrado en oro, se derritió con el calor. Los romanos, para sacar el oro, tuvieron que quitar piedra sobre piedra. ¿Por qué no quitaron esa, lo que llaman el muro de los lamentos? No, porque eso está por allá atrás. La candela fue aquí. El que tenía de oro era el templo, las paredes del templo, no la del muro oriental de allá, que era el muro que hacía del patio de los gentiles. O sea, el primer muro, pues. Eso fue lo que quedó, y quedó, fue por eso, porque si ese muro hubiese tenido oro, los romanos se lo tumban también. Entonces, eso no tiene nada que ver con el templo, pero económicamente deja un dineral en turismo. Espiritualmente o simbólicamente, no espiritual, simbólicamente, para ellos, une mucho al pueblo judío, porque, bueno, fue lo que nos quedó, pues, fue lo que nos quedó. Hasta que lo volvamos a hacer, que lo van a hacer otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso es que está ahí ese muro, pero no tiene nada que ver con el templo. Pero ese muro, que era para el patio de los gentiles, fue hecho a raíz de la pelea con los samaritanos. Y entonces después cualquier gente, ejemplo, que se volvía al judaísmo, lo que llamaban unos prosélitos, podían llegar hasta ahí. Por lo menos el etíope que se encontró con Felipe,
que era funcionario de la reina de Candace o Candace, no sé cómo se pronuncia. Él era un eunuco, un hombre que creía en Dios, entonces él fue a Jerusalén a adorar, pero él no podía llegar al patio de los judíos. No, 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 no. Aunque tú hayas sido un prosélito que ha ganado para el judaísmo, usted le sale de su patio de los gentiles. Hasta ahí vamos con el segundo templo. Preguntas, comentarios, observaciones. Entonces, ¿cuántos templos van aparte del tabernáculo? Templo como tal. Bueno, eso yo le iba a preguntar porque acá según el libro pues habla, pero yo no sé, Okay. Bueno, van dos, aparte de Van eso, dos. van dos templos. Van dos El templos. tabernáculo que era primero de pura cuero de vaca, de oveja, de esto, de aquello, lo otro. Sí, ese. El templo que hizo Salomón, Y el de Zorobabel. que después fue destruido, y el de Zorobabel. Van dos templos. Van dos templos. En el segundo templo es que se pierde el arca del pacto. En el segundo templo, o sea, no es que se pierde, que se perdió cuando tumbaron el de Salomón. En el segundo templo, el de Zorobabel, el lugar santísimo está asignada y se le añade el patio de los gentiles por causa de la diferencia, pelea, discusión que tenían con los samaritanos. ¿Ok? Ahora, propiamente en sí, el tercer templo, en sí, se llama tercer templo porque lo remodeló de una forma, manera y tal, que quedó totalmente diferente a como era. Pero Herodes lo que hizo fue remodelarlo. Fíjense que la historia no dice más nunca, y destruyeron el templo. No, el que hizo Zorobabel se mantuvo hasta la llegada del Señor Jesús. Ese templo, lo que se tardó Herodes en remodelarlo 46 años. ¿Por qué se tardó tanto? Porque Herodes, él era idumeo, él no era judío, a él no lo quería, entonces, no lo querían los judíos. Entonces, él para congraciarse con los judíos, y como los judíos adoraban su templo, empezó a hacérselo lo más majestuoso posible, lo más bello, lo más lindo, al punto que, según los comentarios, pues excedió la construcción de Salomón. Salomón, ya. Entonces, este templo era una belleza, era algo muy grande, muy bello, y sé que tenía como 69 recámaras y cosas. Era algo, olvídese. Túneles ahí. Este sí todavía mantenía el patio de los gentiles. Aquí están las 4 divisiones. Lugar santísimo, lugar santo, el patio de los judíos, el patio del templo original y el patio de los gentiles. Pero fue que Herodes el Grande se dispuso pues a hacerlo una maravilla. Pero en sí no fue un tercer templo, fue el mismo segundo remodelado, pero se vale decir tercer templo. Dicen el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes, pero el de Herodes fue una remodelación. Ahora, fíjese lo que dice la palabra. Cuando Zorobabel estaba construyendo el templo, que los ancianos vieron que se tiraban las bases, dice que lloraban, unos de alegría y otros de tristeza y esto y lo otro, pero la palabra que resalta ahí es que Dios dice, y la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Claro, ¿cuál fue la gloria? Que en este templo, el último, anduvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gloria postrera será mayor que la primera. Lamentablemente, al no entender esto, muchos, porque yo llegué a caer en eso también, sacamos eso del contexto, y la gloria postrera será mayor que la primera, y la gloria y lo que viene es gloria. No me saque una cosa, que nosotros ahora somos el templo. Mira, no me saque el asunto donde va. Tú quieres la enseñanza completa.
La enseñanza es que este templo que está haciendo Zorobabel es una belleza también, pero la gloria postrera de este templo, fíjate, de este templo, por eso le digo a Laura que es el mismo templo, será mayor que la primera. Y ahí estuvo el verbo hecho carne, así nada, hizo milagros, enseñó, sanó, lo limpió, hizo de todo ahí. O sea, se cumplió esa parte que la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Lamentablemente, por la desobediencia de Israel, crucificaron al Señor. Como les dije, ellos echaron la maldición, la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el año 70 se rebelaron de nuestra era. El emperador romano mandó al general Tito, que después llegó a ser emperador también, y la destruyó hasta el día de hoy. En ese lugar donde estaba el templo, hubo un tiempo en que los musulmanes conquistaron a Judea. Al conquistarlo, ellos no agarraron otro mejor lugar que era, sino donde estuvo el templo. Exactamente. Por eso es que eso lo van a volar, olvídese, eso lo van a volar, eso lo van a quitar. ¿Cuándo? Yo no sé, cómo no sé, pero de que van a construir el templo para que se cumpla la palabra, se va a cumplir. Pero por eso es que está la cúpula, la mezquita de Omar, la cúpula sagrada, porque ellos hicieron su asunto ahí, y esa es la pelea que hay hasta hoy día, que los musulmanes dicen que eso es sagrado, que eso es de ellos, y los judíos dicen, no, ahí estaba el de nosotros primero. Entonces está esa pelea hasta ahí. El anticristo que ahí pueda lograr esta unión, esa paz entre ellos dos. Pero eso le va a salir caro. Pregunta acá. No. Okay. Otra cosa que hizo Herodes cuando remodeló el templo, que lo unió con la fortaleza. como sabían que los judíos de vez en cuando se rebelan, entonces le puso al lado una guarnición de soldados en un espacio llamado la Torre de Antonia. Sí, cuando yo fui allá le decían así la fortaleza. Okay, y eso lo vimos en el libro 2, donde había evidencias externas de la palabra de Dios, que se encontraron pedazos de piedras grabadas como la Torre de Antonia, que se comunicaba internamente y salían al templo para evitar cualquier eso le conectaba a los porque siempre los judíos se van por un pero vamos para el templo. Donde podían escapar. Cuando vamos para el templo, allá era donde se tiraban los mítines, las reuniones, las arengas, las sublevaciones, las rebeliones, y ahí donde entraban los soldados a pelear también. Ahí donde se reunía la gente espiritual, la gente mundana, los pobres, los ricos, los extranjeros. O sea, eso había que tenerlo vigilado. Eso había que tenerlo con mucho cuidado ahí. Por eso entonces, Herodes el Grande, previendo cualquier cosa, también hizo la Torre de Antonia, que era una guarnición de soldados romanos, por si cualquier cosa. No tenemos ni que salir por aquí mismo, por los túneles, salimos adentro del templo, en el patio, y de ahí arremetemos contra todos ellos. Es astucia política. Ok, preguntas, comentarios, observaciones. Esta es una clase muy sencilla, pero muy ilustrativa. Bueno, sí. Muy edificante. Porque acuérdense lo que yo siempre le he dicho, no hay nada tan agradable que el predicador esté hablando y uno esté ubicado. Siempre y cuando el predicador lo esté ubicando a uno bien, ¿no? Entonces, empieza a hablar del templo, y cuando llegaron al patio de los gentiles, ya usted está ubicado dónde era y por qué había un patio, si el tabernáculo original no lo tenía. Y los planos originales no lo tenían, y el primer templo de Salomón no lo tenía. Entonces, ya yo sé por qué pasó, que
que había en el lugar, en el patio de los judíos, porque estaba el altar de bronce y la otra, ¿cómo que se llama? La fuente de Era para lavarse, porque ahí hacían los sacrificios que era. Entonces después en el lugar santo que estaba el candelabro, que era para que alumbrara, siempre tenía que estar prendida. Estaban los panes de la proposición, que eran 12 panes que se ponían todos los sábados, un pan por tribu de Israel. No se lo comía nadie, por eso es que vino David y dice, ¿qué es lo que tiene por ahí? Bueno, los panes de la proposición, dame acá. Y estaba el altar del incienso, que hasta ahí llegaban los sacerdotes haciendo las purificaciones. Después venía el lugar santísimo con el arca que tenía las tablas de la ley, el maná que cayó del cielo, el arca de Aarón que rebeldeció, y ahí entraba el sacerdote una vez al año, primero ofreciendo sacrificio por sus pecados. Bueno, llegamos hasta aquí hoy con la bendición de Dios. ¿Alguna pregunta, mamá Laura? ¿Alguna observación, comentario? No, estoy bien, esto ya estudié muy bien. Y usted lo ha enseñado muy bien, o sea que estoy ahí, Bueno, había estudiado bastante de... Déjame despedir acá, cerrar la grabación. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos. Será hasta el próximo lunes. Bendiciones.